Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desmenuzamos los momentos más intensos y las confesiones más desgarradoras de tus estrellas favoritas. Hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a hablar de Burak Özçivit, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de algo mucho más profundo que su éxito profesional. Vamos a hablar de Neslihan Atagül, la mujer que, según parece, le ha robado el corazón de una manera que pocos imaginaban. Si son tan fans como nosotros de las series turcas y de chismecito jugoso, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia que, créanme, los va a dejar con un nudo en la garganta. Todos conocemos a Burak Özçivit. Lo hemos visto brillar en producciones como Kara Sevda, donde su intensidad y carisma lo catapultaron al estrellato internacional. Lo hemos visto interpretar roles de hombre fuerte, de seductor irresistible, pero, ¿alguna vez lo hemos visto realmente vulnerable? ¿Alguna vez lo hemos visto hablar con tanta sinceridad sobre sus sentimientos más profundos? Pues bien, parece que sí. Y el objeto de esa sinceridad, la destinataria de ese amor, es ni más ni menos que Neslihan Atagül, otra estrella turca de renombre y, la esposa de Kadir Doğulu. Sí, ya sé lo que están pensando. La trama se complica. Durante años han circulado rumores, especulaciones, incluso chismes escandalosos sobre una posible tensión, una posible conexión especial entre Burak y Neslihan. Todo esto, claro, alimentado por su trabajo juntos en la serie Kara Sevda. La química en pantalla era innegable, la manera en que sus personajes se miraban, la forma en que transmitían emociones con una simple sonrisa, todo eso hizo que muchos se preguntaran si había algo más allá de la actuación. Una chispa, un entendimiento tácito, algo que insinuaba una profundidad que trascendía el guión. Pero antes de profundizar en ese terreno pantanoso, es crucial contextualizar el meteórico ascenso de ambos actores. Burak Özçivit, con su imponente presencia y mirada penetrante, no solo se convirtió en un ícono de la televisión turca, sino también en un símbolo de masculinidad admirado y deseado globalmente. Su trayectoria, marcada por roles protagónicos en dramas históricos y contemporáneos, lo consolidó como un actor versátil capaz de transmitir tanto la fuerza bruta como la fragilidad emocional. Su vida personal, cuidadosamente mantenida en la esfera privada, contribuyó aún más a su aura de misterio y sofisticación. Neslihan Atagül, por su parte, irrumpió en la escena con una frescura y una naturalidad que cautivaron al público desde el principio. Su talento innato para la actuación, combinado con una belleza exótica y una presencia magnética, la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su elección de roles, a menudo desafiantes y complejos, demostró su ambición y su deseo de no ser encasillada en un estereotipo. Su relación con Kadir Doğulu, otro actor popular, fue celebrada como un cuento de hadas moderno, un ejemplo de amor y compatibilidad en un mundo de celebridades efímero y superficial. Ahora, detengámonos un momento. Es crucial entender que hasta hace poco, todo esto eran solo rumores. Chismes de pasillo, especulaciones de fans, titulares sensacionalistas. Los foros de Internet se incendiaban con teorías conspirativas y análisis exhaustivos de cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Burak y Neslihan. Se analizaban entrevistas en busca de microexpresiones, se editaban vídeos para destacar momentos de química innegable, se creaban fanfics con historias de amor secretas y prohibidas. El fenómeno era comprensible, dado el poder de la televisión para crear ilusiones y alimentar fantasías. Pero seguía siendo eso, fantasía. Pero recientemente algo cambió. Burak, conocido por ser bastante reservado con su vida personal, dio una entrevista. Una entrevista que francamente sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. El lugar de la entrevista fue cuidadosamente elegido, un café tranquilo en un barrio bohemio de Estambul, alejado del bullicio de los paparazzi y las cámaras de televisión. El periodista, un veterano de la prensa del corazón, era conocido por su tacto y su habilidad para extraer confesiones sutiles de sus entrevistados. La atmósfera estaba cargada de expectación, una sensación de que algo importante estaba a punto de ser revelado. En esta entrevista, Burak no mencionó directamente un romance o una infidelidad. No dijo explícitamente «estoy enamorado de Neslihan». Pero lo que dijo y cómo lo dijo fue suficiente para encender todas las alarmas y para que muchos interpretaran sus palabras como una confesión velada, un reconocimiento de sentimientos profundos y complicados. Burak habló de la admiración que siente por Neslihan como actriz.
Reconoció su talento, su dedicación, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes de una manera que lo dejaba asombrado. Destacó su profesionalismo, su ética de trabajo, su compromiso con la excelencia. Hasta ahí, todo bien. Muchos actores admiran a sus compañeros de trabajo. Pero luego Burak empezó a hablar de algo más. Empezó a hablar de la conexión que sentía con ella, de la facilidad con la que podían comunicarse sin necesidad de palabras, de la profunda empatía que existía entre ellos. Dijo algo así como: con Neslihan, la actuación se sentía diferente. No era solo seguir un guión, era como si nuestras almas estuvieran bailando juntas. Entendía sus silencios, ella entendía los míos. Había una conexión que trascendía el trabajo. Sus ojos, según los presentes, brillaban con una intensidad inusual, una mezcla de admiración y algo más difícil de definir. Su voz, normalmente firme y segura, temblaba ligeramente al pronunciar estas palabras. Era evidente que estaba revelando algo muy personal, algo que le costaba verbalizar. ¿Suena romántico? Para muchos, sí. Y lo que siguió fue aún más revelador. Cuando le preguntaron sobre los rumores que circulaban, Burak no los negó rotundamente. No dijo un simple «son mentiras». No intentó minimizar la situación o desviar la atención hacia otro tema. En cambio, respondió con una mirada melancólica y dijo: hay cosas que no se pueden controlar. Hay sentimientos que simplemente son. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es aceptarlos. ¿Qué significa esto? Bueno, cada uno puede interpretarlo a su manera. Pero para muchos, esto fue una admisión tácita de que sentía algo por Neslihan. Algo que iba más allá de la amistad, algo que iba más allá del compañerismo. Algo que quizás nunca podría ser. Una aceptación resignada de una verdad innegable, una confesión a medias que resonó con fuerza en el público. Ahora, hablemos de Neslihan. Ella, por supuesto, no ha hecho declaraciones directas sobre este tema. Ha mantenido un silencio sepulcral, lo cual, en cierto modo, es comprensible. Está casada con Kadir Doğulu, un actor también muy querido en Turquía, y cualquier declaración que hiciera podría tener consecuencias devastadoras para su matrimonio y para su imagen pública. Sus representantes han emitido comunicados escuetos pidiendo respeto a su privacidad y negando cualquier tipo de infidelidad, pero estas declaraciones no han logrado acallar los rumores ni calmar la especulación. Sin embargo, algunos han interpretado su silencio como una confirmación indirecta. Piensan que si no hubiera nada de cierto en los rumores, ella habría salido a desmentirlos de inmediato. El hecho de que no lo haya hecho, dicen, podría significar que hay algo de verdad en todo esto. Se ha especulado con la posibilidad de que esté sopesando sus opciones, de que esté lidiando con sus propios sentimientos y de que no sepa cómo abordar esta situación delicada y explosiva. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente delicada. No podemos ni debemos juzgar a nadie sin tener todos los hechos. No sabemos lo que realmente está pasando entre Burak y Neslihan. No sabemos lo que sienten el uno por el otro. No sabemos si realmente existe un romance secreto o si todo esto es simplemente una exageración de los medios y de los fans. Es fácil caer en la trampa de la especulación y el juicio, pero debemos recordar que estamos hablando de vidas reales, de personas con sentimientos y emociones complejas. Lo que sí sabemos es que esta situación es increíblemente compleja y dolorosa. Para Burak, que parece estar luchando con sus sentimientos. Para Neslihan, que se encuentra en medio de un fuego cruzado. Y para Kadir, que debe estar sintiendo una mezcla de confusión, dolor y traición. Kadir Doğulu, que ahora ha mantenido una postura pública de apoyo y confianza en su esposa, se ha visto obligado a lidiar con una avalancha de preguntas y especulaciones sobre su matrimonio. Su silencio, a pesar de ser interpretado por algunos como debilidad, también puede ser visto como una muestra de respeto y amor hacia Neslihan, un intento de protegerla del escrutinio público y de darle espacio para que resuelva sus propios conflictos internos. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano. Con emociones, con inseguridades, con luchas internas. Y es fácil juzgar desde la distancia, pero no podemos olvidar que todos cometemos errores y que todos merecemos ser tratados con respeto y compasión. La vida de las celebridades, aunque aparentemente glamorosa y envidiable, también está llena de presiones y desafíos únicos. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y la dificultad para mantener relaciones auténticas son solo algunos de los obstáculos que deben enfrentar.
Ahora, volviendo a la entrevista de Burak. Hubo un momento particularmente emotivo en el que le preguntaron si se arrepentía de algo. Y él, con los ojos vidriosos, respondió: me arrepiento de no haber sido más valiente. Me arrepiento de no haber seguido mi corazón. Pero a veces el miedo es más fuerte que el amor. Estas palabras, cargadas de melancolía y arrepentimiento, fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que en algún momento, Burak consideró la posibilidad de luchar por Neslihan. Pero que al final, el miedo a las consecuencias lo detuvo. El miedo al escándalo, el miedo a dañar la reputación de Neslihan, el miedo a las reacciones de sus familias y amigos. Todos estos factores, combinados con la presión de la opinión pública, pudieron haber pesado demasiado en su decisión. Es una historia triste sin duda. Una historia de amor no correspondido, de oportunidades perdidas, de decisiones difíciles. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que a veces, incluso los sentimientos más intensos no pueden superar las barreras de la sociedad, de las responsabilidades y de los compromisos. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la valentía y la importancia de seguir nuestros corazones, incluso cuando el camino es difícil y doloroso. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que podemos aprender la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. De no tener miedo de expresar nuestros sentimientos, aunque sean complicados o dolorosos. De seguir nuestro corazón, aunque eso signifique tomar riesgos. La honestidad, tanto con uno mismo como con los demás, es fundamental para construir relaciones auténticas y significativas. El miedo a expresar nuestros sentimientos puede llevarnos a vivir vidas insatisfechas y llenas de arrepentimiento. También podemos aprender la importancia de la empatía y de la compasión. De no juzgar a los demás sin conocer su historia. De recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender sus motivaciones y sentimientos. La compasión nos impulsa a ayudar a los demás y a ofrecerles apoyo en momentos difíciles. Y sobre todo podemos aprender la importancia de valorar el amor en todas sus formas. Ya sea el amor romántico, el amor familiar, el amor de amistad. Porque el amor es lo que nos da sentido a la vida, lo que nos conecta con los demás, lo que nos hace sentir vivos. El amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar vidas y de superar obstáculos. Así que la próxima vez que vean a Burak Ozceğit en la pantalla, recuerden esta historia. Recuerden la sinceridad de sus palabras, la melancolía de su mirada, el peso de sus arrepentimientos. Y recuerden que detrás del galán turco hay un hombre que ha amado profundamente y que ha sufrido por amor. Recuerden que al igual que todos nosotros, es un ser humano vulnerable y complejo, capaz de experimentar tanto la alegría como el dolor. Para concluir, hemos explorado la posible confesión de amor de Burak Ozceğit hacia Neslihan Atagül, analizando sus palabras y el contexto que rodea esta compleja situación. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la honestidad y el valor del amor en todas sus formas. Esta historia nos recuerda que las vidas de las celebridades, aunque glamorosas en apariencia, también están llenas de emociones y desafíos. Nos invita a mirar más allá de la superficie y a reconocer la humanidad que existe en cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre el amor, la valentía y la complejidad de las relaciones humanas. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak realmente está enamorado de Neslihan? ¿Cómo creen que debería actuar Neslihan? Queremos saber su opinión. Y ahora el momento que todos estaban esperando. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, con más dramas turcos, más chismecito jugoso y más historias de amor que te tocarán el alma. Los esperamos en el próximo vídeo. Adiós.